Hoy tenemos un mensaje muy interesante, un mensaje que es controversial, que es complejo, de un tema sumamente complejo, que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo, en la guerra que se está viviendo ahorita entre Israel y Palestina en el Medio Oriente. ¿Qué dice la Biblia del fin del mundo, de los tiempos? ¿Y qué sobre la profecía de Israel y de lo que está sucediendo? ¿Y cómo interpretar Apocalipsis y el tiempo del fin? Vamos a preparar nuestro corazón. Hoy tenemos un mensaje muy interesante, un mensaje que es controversial, que es complejo, de un tema sumamente complejo, que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo, en la guerra que se está viviendo ahorita entre Israel y Palestina en el Medio Oriente. Siempre ha sido un polvorín, un lugar sumamente explosivo, todas esas regiones del mundo que estaban en el siglo XX en manos del Imperio Otomano desde Turquía, y después pasó a manos de Inglaterra. Y es en 1948 los judíos, que ya tenían algunos años viviendo allí, algunos de ellos por varios siglos, que convivían junto con el Islam, con los musulmanes, estaban allí desde hace mucho tiempo. Y ha sido una problemática que el mundo ha enfrentado. Y cuando hay guerra en Israel, cuando escuchamos de guerra, siempre entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la historia de un Dios que nos creó a todas las naciones de la tierra. Dios ama a la humanidad, pero dentro de esa humanidad, la Biblia nos habla de un hombre que se llamó Abraham, que fue fiel a Dios, que Dios le dijo que dejara su tierra y su familia del área de Harán en Mesopotamia, y llegó a la tierra de Canaán. Allí es donde enterró a su esposa cuando su esposa murió, Sara. Y Dios le prometió que le iba a dar de su descendencia una gran nación, y que en él serían bendecidas las familias de la tierra. Habla en Génesis capítulo 22, verso 8, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar al hijo de la promesa, Isaac, en una prueba de fe que Dios puso en su vida. Le dijo que en su semilla serían bendecidas las familias de la tierra. Y de esa semilla es donde viene el pueblo de Israel. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. Y Jacob Dios le cambia el nombre por Israel, y Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Él viene de esa simiente de Jacob, de Israel. Y el apóstol Pablo nos dice de que la promesa que Dios había hecho a Abraham, de que en esa semilla serían bendecidas las naciones de la tierra, es la semilla que se llama Jesucristo, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados, que es Dios encarnado, descendiente de Abraham y descendiente del rey David. Jesús es el heredero del trono de David. Dios en el pueblo de Israel había dicho que no faltaría quien se sentara sobre el trono de David, y sería un reino eterno. Entonces, cuando escuchamos de la situación en Israel, pensamos en la profecía bíblica, pensamos en muchos pasajes bíblicos. El 7 de octubre en el año de este año, hace apenas unos días atrás, hubo un ataque terrorista de la organización que gobierna Palestina, que se llama Hamas, donde dispararon alrededor de 5,000 cohetes o misiles contra Israel. Estamos hablando que allí viven hombres, mujeres y niños. No mandaron 5,000 cohetes contra el ejército israelita, sino contra la población, contra los ciudadanos, así como nosotros, personas que no somos personas de guerra, que somos ciudadanos, que trabajamos, que queremos criar a nuestra familia, amamos a nuestros hijos. Y alrededor de más de 1,500 militantes o terroristas entraron y empezaron a matar indiscriminadamente. Se desgarra el corazón al ver algunos de sus videos, donde ves, por ejemplo, donde vienen los terroristas con AK-47, con metralletas, y viene un carro con una familia entera, indiscriminadamente agarran y paz a todos los que están, inclusive niños en su car seat, y empezaron a llevarse a muchas personas secuestradas, porque en el pasado hubo un tiempo, por ejemplo, que Estados Unidos cambió 5 personas secuestradas americanas en Irán por billones de dólares. Entonces los terroristas piensan, bueno, vale la pena secuestrar, porque esto nos va a dar ingresos y vamos a dar a conocer nuestras demandas. Y llevaron a muchas personas inocentes, hasta viejitas de más de 80 años de edad, niños. Pero algo que hizo la organización Hamas, que nos dejó en shock,
es que mataron indiscriminadamente personas comunes. Entraban a un cuarto en una casa, veían al niño acostado en la cama y ahí le daban un balazo en la cabeza. Dejaron inclusive decapitados niños, bebés, una situación horrible. Y cuando uno ve esto, Israel inmediatamente, el primer ministro Netanyahu dijo que Israel se encontraba en guerra, y es una situación compleja porque ha sido sabido por mucho tiempo que los países árabes que rodean a Israel, al país de Israel actualmente, están en contra, no quieren la existencia de Israel, a excepción de Egipto, que han hecho ciertos tratados. En Mateo 24, en el versículo 2, en los evangelios vemos en Marcos capítulo 13, en Lucas 21 y en Mateo 24 que Jesús está a punto de ir a la cruz, y están viendo un templo hermoso que había construido el rey Herodes para los judíos, hermosísimo ese templo. Y Jesús ve, los apóstoles ven esto, los discípulos, y dicen: mira, Jesús, qué hermoso este templo que había tardado años, décadas en construirse. Y Jesús pronuncia unas palabras que sucedieron en la historia. Dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y en Lucas 21:20 dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Jesús habló acerca de la destrucción del templo, del juicio que vendría sobre su propio pueblo, porque él era el Mesías de Israel. Dice el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, que Jesús a lo suyo vino, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esa invitación está abierta a todas las naciones de la tierra, a los palestinos, a los árabes, a la gente de la India, a la gente de Latinoamérica. Y por eso vemos en Apocalipsis que vemos un gran pueblo, de todo pueblo, raza y nación, una gran multitud que no se puede contar, que le dicen al Señor: digno eres porque fuiste inmolado, porque fuiste sacrificado como un cordero, y nos has redimido, nos has comprado de todo pueblo, lengua, raza y nación. Y ahí vamos a estar algún día adorando al Señor delante de su presencia, los que hemos sido redimidos de nuestros pecados. Y en este pasaje es un pasaje muy complejo, porque Jesús está narrando tanto la destrucción del templo, como va de la mano pegado también el fin de los tiempos. Cuando hay guerra, la guerra que se está abriendo ahorita es una guerra muy peligrosa. Así como cuando hay un paquete con vidrios y cristales y dice frágil, manéjese con cuidado, porque un mal movimiento puede ocasionar una tercera guerra mundial. En Mateo 24:3 le preguntaron: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. La gente que no conoce suficiente de las Escrituras puede ver este texto y decir: Jesús se equivocó, porque esa generación pasó y pasaron muchas generaciones y Cristo no ha venido. Como dice Pedro, que el Señor no retarda su promesa, como algunos se burlan y la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y justo, no queriendo que nadie perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Pero Jesús, cuando dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, algunos lo interpretan como la generación que vive estas señales, pero otros apuntan a que la pregunta fue: ¿cuándo sucederá eso? Y estaba hablando de que el templo de Israel sería destruido. Y en el año 70 el templo fue destruido. En Mateo 24:32 dijo Jesús: aprendan de la higuera esta lección, porque era común alrededor de Israel que había muchos árboles de higos, así como de aceitunas también, y también de uvas, vides. Pero la higuera era conocida porque cuando las ramas se ponían tiernas y empezaban a florear, sabían que ya estaba cerca el verano. Y dijo: así aprendan de la higuera, cuando la ven y ven que brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Ahora, algunos intérpretes bíblicos, el tema del estudio del fin de los tiempos, porque la Biblia nos habla que va a haber un fin, que este mundo va a ser destruido por el fuego, por la justicia de Dios algún día, así como en los días de Noé fue destruido por el agua. Y Dios está en el proceso de llamar a personas, a toda la gente que se arrepientan, como dice el apóstol Pablo en Hechos 17: de una sola sangre hizo a todo el linaje de los hombres para que busquen a Dios y aunque sea a tientas le hallen.
Dios te llamó para que tú le busques. Por eso qué bueno que estás en este lugar, qué bueno que traes a tus amigos, que compartes los mensajes, porque el evangelio no es nuestra iglesia, el evangelio son las buenas noticias de que Dios ama a la humanidad y quiere que la humanidad sea salva, que la humanidad sea rescatada de sus pecados y algún día podamos estar en la presencia de Dios. Es la historia de la salvación de un Cristo que resucitó, que dejó una tumba vacía, que cumplió profecías que estaban escritas. Por ejemplo, el Salmo 22 dice: traspasaron mis manos y mis pies, y sobre mi ropa echaron suertes. Y lo escribió el rey David 1000 años antes de que Jesucristo naciera. O Isaías capítulo 53, que narra la muerte de Jesús, del Mesías como un siervo sufriente, 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Entonces Jesús dijo que aprendiéramos de la higuera. Entonces algunos que estudian el tiempo del fin, eso se conoce como escatología, porque en griego la palabra escatología significa el estudio del fin, el estudio de los tiempos finales. Algunos ven que en pasajes como Oseas 9:10, Jeremías 8:13, se menciona a Israel como una higuera que no produce fruto, o se utilizan diferentes imágenes del pueblo de Dios Israel como una higuera. Entonces algunos ven esto y dicen: wow, cuando la higuera brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces los escatólogos, los que estudian el área de escatología del fin de los tiempos, ven que en el año 70 hubo una rebelión desde el año 66 del pueblo de Israel, gobernada bajo los romanos, la provincia romana de Judea, y llegó Vespasiano y después Tito, este general romano, y destruyó a los judíos, y en Jerusalén entró al templo, hizo sacrilegio porque es un gentil. Los gentiles pisotearon el templo de Dios, como había sucedido en el libro de Daniel. Y Jesús dijo: cuando oigan de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Jesús estaba haciendo referencia a cuando en la época de los Macabeos, hay 2 libros del periodo intertestamentario, primera y segunda de Macabeos, que hablan de los judíos, que hablan cuando Antíoco Epífanes, un hombre que estaba loco, que se creía Dios, un gobernante griego, entró y puso en el templo de Dios, donde moraba la presencia de Dios, mandó a poner una imagen del dios Zeus y mandó a pedirle a un sacerdote, sumo sacerdote Matatías, que sacrificara un cerdo en el lugar santísimo a Zeus. Y Jesús supo y predijo que iba a suceder algo similar cuando el templo sería destruido, que es lo que sucedió en el año 70, y se llevaron los utensilios del templo, la menora, y en uno de los arcos del triunfo de Roma se puede ver esta imagen donde los soldados romanos están saqueando el templo de Israel. Ahí vemos la menora en Jerusalén, y eso sucedió en el año 70. Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Se conoce como la diáspora, la dispersión. Por eso Santiago, cuando escribe su carta, habla también a los que eran judíos de la diáspora, y cuando llegaba Pablo a los que están a las 12 tribus en la dispersión, y cuando llega Pablo a una ciudad nueva, va a la sinagoga judía para mostrarles con las escrituras que Jesús es el Salvador y el Mesías que Dios envió para salvar a Israel y a las naciones. Entonces, lo que sucedió fue algo maravilloso, porque en mi caso, mis padres eran alemanes judíos que huyeron de Hitler y llegaron a Argentina como refugiados. Es increíble si uno se pone a pensar cómo mis abuelos pudieron desde el año 70 hasta 1938, que huyeron de Alemania, sabían que eran descendientes de Abraham, que eran judíos, tenían una identidad étnica única. Eso es inimaginable, que un pueblo por 19 siglos mantenga su identidad. Y en 1878 después, algo milagroso sucedió, que en 1948 hubo un movimiento, porque había varios judíos que se estaban mudando y algunos que tenían siglos viviendo en Jerusalén y en Judea, y lo que sucedió es que fue una identidad política nuevamente, y se creó el Estado de Israel en el 14 de mayo de 1948. Y muchos dijeron: ahí está, cuando vemos que la higuera
brotan sus hojas, que florece. Sabemos que el verano está cerca, Cristo va a volver. Y empezaron a haber muchos libros que se publicaron, y desde entonces ha habido posiciones futuristas que ven todo Apocalipsis como algo que aún nada de eso se ha cumplido y que están esperando los movimientos geopolíticos del mundo y tratar de encontrar, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, a Gog y Magog, pensando que quizá es Rusia, y la gente especula y dice, a ver, pero ¿cuándo va a venir el fin? ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Será que ya estamos en los últimos tiempos? Ahora hay otra pregunta sobre qué pasa con Israel, porque hay una posición que se llama la teología, le han puesto algunos la teología del reemplazo, porque muestran que Israel fue reemplazado por un pueblo de Dios que ahora está compuesto por judíos y gentiles de todas las naciones, porque en Gálatas 3:28 Pablo dice, no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil, porque todos somos uno en Cristo. Y en Efesios capítulo 2 habla que de ambos pueblos, los judíos y las naciones de la tierra que son salvas en Cristo, Dios ha hecho un solo pueblo. Pero muchos cristianos, estudiosos de la Escritura, dicen, no, espérate, hay promesas que Dios hizo a Israel. En el libro de Jeremías 31 dice que así como Dios puso las leyes del sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche, que así permanecerá Israel. Y hay promesas que Dios hizo a través de un descendiente de David, donde las naciones verían el gobierno mesiánico de este descendiente de David, que es Jesús, al cual todo pueblo, nación y lengua serviría. Dios no ha acabado su plan con Israel. Dios habla que tiene un plan para Israel. Y entran esas preguntas y diferencias en este tema. Pero en Romanos capítulo 11, verso 1, Pablo, desde el capítulo 9, se duele de que Israel no ha sido salvo. Ese era el caso de mi mamá. Mi mamá no conocía a Cristo como su Mesías. Mi abuela tampoco. Mi mamá le hablaron de Jesús, le mostraron con las Escrituras que Él es el Mesías que ella esperaba. Mi madre entregó su vida a Jesús en un proceso que Dios trabajó en su vida, en su corazón, y la corrieron de la casa donde estaba, donde había judíos. Mi abuela pensó que mi mamá se había vuelto loca o fanática, y mi mamá al principio dijo, yo tengo mi religión, yo soy judía. Y los cristianos nos han perseguido en la época medieval y los expulsaron de España en 1492. Dijeron, no, pues los cristianos son los agresores que no nos quieren, nos culpan de matar a Jesús. A mi mamá le escupieron una niña chiquita cuando estaba en Argentina y le dijo, puerca judía, tú mataste a Cristo, siendo mi mamá una niña de 8 años de edad. Mi mamá quedó consternada, yo no he matado a nadie. Pero mi madre es lo que hace la ignorancia y el fanatismo, ¿no? Y la ignorancia del amor de Dios por Israel, que quiere que sean salvos. Y en Romanos 9 Pablo dice que ¿acaso falló Dios porque no todos han creído? Y dice de ninguna manera. Y habla de que Él mismo quisiera ser dejado fuera para que todo Israel fuera salvo. ¿Recuerdan que en Romanos 1:16 dice Pablo? Y apréndete ese versículo para tu vida. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, al judío primeramente y también a los gentiles, en ese entonces los que hablaban griego. ¿Por qué? Porque Cristo vino como el Mesías de Israel, cumpliendo las promesas de Israel, como dijo Simeón cuando la Virgen María llevó a Jesús al templo y dijo, ahora contemplan mis ojos tu salvación, despides a tu siervo en paz, porque has preparado, hablaba que había preparado salvación. En Romanos 11:1 dice, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Acaso en el verso 11 dice, acaso tropezaron los que no creyeron y rechazaron a Jesús? De hecho, hace poco Israel quería pasar una ley para prohibir el evangelismo de los cristianos o de los judíos que han creído en el Mesías en Israel. Israel no es el pueblo de Dios en el sentido espiritual de ser salvos, sino el Israel político que está en la tierra de Israel actualmente es el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, que Dios quiere alcanzarles. Pero cuando Pedro predica, en Hechos 4:12 dice, estaba lleno de judíos allí, y les dice, porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Juan 1:12 dice,
A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero dice, ¿a poco tropezaron para no volverse a levantar? De ninguna manera, más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a los que no son judíos. Y Jesús al principio les dijo que los enviaba a las ovejas de Israel, y después en Mateo 28 les dijo, vayan y hagan discípulos de ¿quiénes? De todas las ¿qué? Las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Dice, más bien gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los que no son judíos, para que Israel sienta celos y vea la transformación de millones de cristianos en el mundo que claman al Mesías de Israel como su Salvador. En Romanos 11:12 dice, pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración? Ahora, cuando uno ve estos pasajes, es difícil en estos pasajes ver como que Dios ya no tiene ningún plan con Israel, ¿no? Porque claramente está mostrando que Pablo cree en una restauración, que muchos van a ser salvos en algún momento. Y en Romanos 11:25 al 26 dice, a Israel le ha acontecido que ha endurecido su corazón, pero su corazón es el endurecimiento de su corazón es un endurecimiento temporal y parcial. Dice, hasta que haya entrado a la salvación, ¿quién? La plenitud de los gentiles, todas las naciones que no son judías. Dice, así todo Israel, claro que es una hipérbole hablando, todos los que van a ser salvos de Israel, hablando de que va a haber una conversión, probablemente donde muchos judíos van a conocer de su Mesías, así todo Israel será salvo. Entonces esto es lo que está en juego cuando hablamos de la profecía y de los últimos tiempos, y oímos de guerras y rumores de guerras, y oímos de guerras en Israel, que se puede meter otras naciones y puede desatar una tercera guerra mundial. Y pensamos en esa pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal del fin de los tiempos, del fin del mundo? En Mateo 24, 5 al 8, este es un pasaje que muchas veces lo pensamos como cristianos con lo que vemos pasando en el mundo. Y claro que Jesús estaba hablando en primer lugar de la destrucción del templo, tal como Jesús lo dijo, sucedió en el año 70. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Vivimos un tiempo actualmente de mucha confusión religiosa, de sectas, de falsas doctrinas que se presentan como la única verdad, cuando Jesús dijo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Los testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Católica Romana se presentan como la única institución que representa a Dios y el medio para llegar a Dios. Pero el medio para llegar a Dios es solamente un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Ahora, ¿importan las sanas doctrinas? Sí, claro que sí. Y es el deber de cada cristiano de leer las Escrituras, de clamar al Señor por sabiduría, de educarse lo mejor que puede. Y dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y habrá pestes. ¿Sabes lo que es pestes? No es, mira, huélelas, no es cierto. ¿Sabes lo que es pestes? No es que te apestan las patas, como dicen en México, es pandemias, virus, mortandad, como la peste negra en Europa, que mató la tercera parte de la población que había en Europa. Dice, habrá pestes como el coronavirus y otros virus, y hay un concepto que dice la pandemia X, el virus X, porque ahí tú puedes poner algo, ¿no? Si viene la gripe aviar y se pasa a los mamíferos y luego los seres humanos, va a ser terrible, porque si con el COVID murió 1 de cada 100 en el mundo, con la gripe aviar pueden morir hasta 70 de cada 100 y solo 30 quedar vivos. Entonces dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice, será principio de dolores, como cuando la mujer se embaraza y empieza a tener dolores de parto. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, yo veo calores insoportables. Vas a algunos lugares de México o de Latinoamérica, o Phoenix, Arizona o Texas, y estás en el aire acondicionado con tus familiares o en la tienda y sales afuera y dices, parece que te abrieron el horno con la pizza y metiste la cara. ¿A poco no? Unos calores insoportables que tú recuerdas y dices, es que yo de niño no recuerdo esos calores.
¿Alguno de ustedes está conmigo? ¿Sí? Levanta la mano, sí. Incendios devastadores en todo el mundo. Yo recuerdo hace como 10 años que empezaron y que se quemaron 1 millón de acres y nos quedábamos mi esposa y yo, wow, qué trágico. ¿Te has fijado la sombra que un solo árbol da? ¿Has estado algún día en un lugar caluroso que sientes desmayar y te pones abajo de un árbol y parece que estuviera 10 grados menos caliente abajo del árbol? Pero nosotros hemos tapizado de cemento las ciudades, hemos cortado millones de árboles que producen oxígeno y dan sombra del calor, refugio del calor. Y vemos que de repente en un incendio así en las Amazonas, en Australia, en Canadá, en Norteamérica, en todo el mundo, incendios forestales que son el pulmón del mundo, que gracias a eso podemos respirar. Y a veces vemos películas de ciencia ficción donde se supone que la Tierra está en el año 3050, ¿no? O en el año 2500, y ves a la gente con máscaras. ¿Por qué? Porque se ve todo contaminado y hubo guerra mundial y dices, Dios mío, a ver si estas películas parecen proféticas, ¿no? Si Cristo no viene antes. Dios sabe lo que Él va a hacer con el plan de la historia humana, pero así estamos. Los polos derritiéndose, el mar contaminado y toneladas y toneladas y toneladas, billones de toneladas de basura, con menos vida, los animales marítimos muriéndose, huracanes cada vez más devastadores, inundaciones cada vez más frecuentes y devastadoras en el mundo, inestabilidad política y social, pandemias mundiales. ¿Y cuánto nos damos cuenta que vivimos en una época sombría? O sea, vemos lo que pasa en el mundo en cada año y como que no nos da mucha esperanza. Y después de estar encerrados en una pandemia, la gente está en depresión, en tristeza, porque se da cuenta que vivimos tiempos peligrosos, tiempos frágiles, tiempos difíciles. Y cuando vemos lo que Jesús dijo, que habrá pandemias y terremotos y desastres, pensamos, ¿será que el reloj de Dios se está acercando y que Cristo va a venir en cualquier momento por nosotros? Así debe vivir la iglesia, ¿sabes? Nosotros no sabemos. Jesús nos dijo específicamente que no sabemos el día ni la hora, pero tenemos que estar alertas. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dime si eso no describe los tiempos en los que vivimos ahora. Y vemos engaño, mentira, luchas de poder, egoísmo, confusión. Es difícil discernir la verdad. Ahorita con el conflicto de Israel y Palestina, por ejemplo, Israel se está defendiendo. Israel no es una inocente palomita tampoco, pero porque es un gobierno político y puede cometer errores. Pero siempre que Israel ha estado en una guerra ha sido defendiéndose, no ha sido porque ha llegado a querer tomar territorio y matar palestinos. Siempre ha sido respuesta a los ataques contra sus civiles, de machetazos, de cohetes, misiles que les disparan. Y así han sido las guerras de Israel. No ha habido una sola guerra desde que Israel está allá en la tierra de Palestina o en la tierra de Canaán, como se llamaba antes, o en la tierra prometida, que Israel haya iniciado. Pero una vez que Israel bombardea los lugares de donde les aventaban los cohetes para matar a sus civiles, obviamente salen esas imágenes en la televisión y da tristeza ver que traigan cuerpos de niños sin vida, llenos de sangre y muertos, cargando los palestinos, y dices, qué animales, qué brutos los israelitas, ¿cómo es posible que están haciendo esto? Y hay levantamientos contra Israel en Inglaterra, en Francia, aquí en la Universidad de Washington. Es un tema difícil, es un tema controversial que levanta los ánimos, y a veces te sacan un video sin el contexto o fotos alteradas o te dicen que alguien dijo algo y no lo dijo. Vivimos en un tiempo de mucha confusión. Yo lo veo en mis videos de YouTube, de que los indígenas americanos eran descendientes de los hebreos y las tribus están esparcidas por el mundo, y ahora nosotros los cristianos somos israelitas, y hasta se cambian el nombre, y que se encontraron una piedra en Nuevo México en paleo hebreo antiguo, y cuando investigas un poquito más, que Cristóbal Colón salió justo en la fecha que los judíos fueron expulsados de España, y todos los pobladores de Latinoamérica que se cruzaron, los mestizos, surgieron con los españoles que llegaron a conquistar, pues que todos ellos somos israelitas, y publican cosas y comentan cosas que cuando las investigas con más detalle no pasan la prueba, no es información verídica o verdadera.
A cada rato me están corrigiendo en YouTube, me están llamando ignorante, es que usted no sabe, y no se le dice Jesús, Jesús significa caballo, se le debe decir Yeshua, y ahora resulta que todos son maestría y doctorado, y para que usted sepa la verdad, y me dice verdad con una B grande, y ni siquiera con D al último, para que usted sepa la verdad, así me puso alguien, para que usted sepa, usted es un ignorante, aprenda y estudie más para que sepa la verdad, así me dijo. Y hay gente así, que creen que ya saben mucho, ¿no? Y yo no lo hago menospreciando a la gente que no sabe escribir. Gloria a Dios por la gente que tiene un corazón sensible y humilde a Dios. El Señor no viene a buscar a personas estudiadas y que sepan escribir con ortografía perfecta. El Señor viene a buscar gente que tiene un corazón humilde para Dios. Y a veces el que no sabe escribir puede tener un ego grandotote, más grande que el que tiene un doctorado, porque no está dispuesto a escuchar y aprender y a ser humilde. La humildad no tiene que ver con la condición económica o con la falta o posibilidad o acceso a la educación. Tiene que ver con el corazón, con tu actitud. Entonces, cuando vamos a reconstruir el fin de los tiempos, vemos Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Tengo 2 videos de 5 horas, 2 horas y media cada video en el curso de hermenéutica, en el seminario bíblico en línea que instruyo. Así que si quieres saber más de cómo interpretar Apocalipsis y el maravilloso trama del libro de Apocalipsis, entendiendo esa literatura en ese tiempo, pues aviéntate las 5 horas. Y eso es lo difícil para mí en una predicación, poder dar tanta información. Así que vamos a ser desafiados, vamos a reflexionar juntos y también vamos a aprender. También es parte de cómo sentarnos y aprender, porque no todo es solo emociones. Tenemos que emocionarnos por el Señor, pero también tenemos que aprender las cosas que son correctas. Dios quiere que crezcamos en conocimiento también, amén. Y hoy vamos a aprender algunas cosas. Voy a tratar de ser lo más rápido que puedo con el poco tiempo que tenemos aquí, pero literalmente podría dar un curso de esto y ver el aspecto histórico, el aspecto bíblico, el plan de Dios para Israel, si ha sido reemplazado por la iglesia o Dios tiene planes todavía para su pueblo Israel, como un pueblo que Cristo murió por ellos y que Dios hizo promesas a ellos. Entonces hay temas del fin que son complejos. Hay posiciones escatológicas. Ya aprendieron una nueva palabra, ¿verdad? ¿Qué aprendiste hoy en la iglesia? Aprendí la palabra escatología. No, espero que eso no sea. Espero que salgan de aquí diciendo, Cristo va a volver algún día y tengo que hablarle a mi familia que Dios les ama. Entonces, hay posiciones escatológicas de Apocalipsis y del milenio que se las voy a explicar bien rápido hoy. La pregunta, ¿cuál es la función de Israel en el plan de Dios? Es una pregunta importantísima. No la vamos a poder cubrir hoy en su totalidad, solamente darles hints, como dicen en inglés, algunas semillitas. O cómo interpretamos profecías del Antiguo Testamento sobre Israel que no se cumplieron en su totalidad. Eran profecías que tenían que ver con hablar de la gloria venidera que habría cuando el Mesías viniera y las naciones de la tierra corrieran hacia ese Mesías Jesús y encontraran en él paz y prosperidad, o eran literales hablando de bendición de Dios en la tierra de Israel. Aquí vemos un mapa de las 7 iglesias a las cuales Jesús manda un mensaje en Apocalipsis. Dice a los de Éfeso, le dice: te felicito que has probado a los que tienen falsa doctrina, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has sido paciente, has perseverado por mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete y vuélvete. Preciosos pasajes. Y una de las cosas que dice Apocalipsis 2 veces en el libro, al principio y al final, dice que son las cosas que deben suceder pronto. O sea, Dios no dijo: hey, iglesia de Éfeso, te mando una carta, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, vuélvete a mí y te voy a explicar lo que sucede, lo que hay en este rollo que nadie puede abrir más que el Cordero que fue inmolado y dio su vida para rescatarnos. Y en ese rollo que tiene 7 sellos están contenidos los planes de Dios para la humanidad, y son las cosas que van a suceder pronto. Pero por cierto, iglesia de Éfeso, no son para ti, son de aquí a 2000 años. Y eso es lo que hay distintas posiciones de cómo interpretar Apocalipsis, porque algunos dicen: óyeme, no, el pasaje habla de cosas que eran relevantes a ellos en ese tiempo, que ellos tenían que saber que al ser perseguidos por el imperio romano, la sangre de los mártires que clamaba al Señor
Dios iba a actuar, iba a hacer algo, iba a traer juicio sobre Roma, sobre este imperio que era un imperio politeísta, que adoraba a muchos dioses, que despreciaba al Dios de Israel y a los cristianos, y Dios va a ser triunfador sobre la maldad y los sistemas políticos de este mundo. Se manda esta carta a estas 7 iglesias de Apocalipsis, y hay 4 maneras de interpretar Apocalipsis. Si quieres saber más, ve a seminariobiblicoenlinea.com y suscríbete. Inscríbete al curso de cómo interpretar la Biblia, hermenéutica, y en la clase 17 y 18 vas a ver 2 horas y media cada video de cómo difieren las diferentes escuelas de interpretar Apocalipsis. Primera de Corintios, en el capítulo 13, dice que ahora vemos oscuramente como por espejo. Hay pasajes, hay temas de la Biblia que Dios no nos da todas las respuestas. Es como, Dios, ¿qué pasa con los extraterrestres? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Porque tú creaste todas las cosas. Tú eres el creador de los ángeles, serafines, querubines, que no son gente de esta tierra. Y podemos recordar Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que caminemos de la mano de Dios y le obedezcamos. Entonces, la escuela idealista toma el libro de Apocalipsis y dice, esto es literatura apocalíptica, una literatura. Apocalipsis en griego significa revelación, una literatura donde generalmente Dios manda un mensaje por medio de un mensajero suyo, de un ángel, que revela las cosas que serán en tiempos de persecución de la iglesia. Y la idea central es que el pueblo de Dios que ha confiado en Dios le va a tocar sufrir en este mundo, como dijo Jesús. Vamos a ser rechazados por causa de Cristo, pero al final los que han perseverado y los que han continuado en el camino del Señor serán remunerados y estarán para siempre con el Señor. Y es un libro que, lejos de darnos terror, debe darnos esperanza de saber que Dios está en control de la historia y que en este mundo hay mucha injusticia, hay atrocidades que el ser humano hace contra el ser humano, pero no pasan desapercibidas a los ojos de Dios, y va a llegar un punto en donde todos se presentarán ante el trono de Dios y todos daremos cuenta de lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. La posición historicista cree que Apocalipsis ha empezado a cumplir a través de la historia y se seguirá cumpliendo el surgimiento del movimiento del Islam con Mahoma, el surgimiento del papado con la Iglesia Católica Romana, una iglesia imperial, y se seguirá cumpliendo. La posición más famosa, que es la que usted y yo hemos escuchado, con la que hemos crecido en muchas iglesias, es la posición futurista, que creemos que agarramos Apocalipsis capítulo 1 y al 22 y todo lo que vemos no ha pasado, es futuro. ¡Wow! Y sale una bestia del mar y tiene tantos cuernos y ojos y ¡wow! Y claro que está utilizando lenguaje simbólico, ¿no? Como un gran poder que se levanta, así como en el libro de Daniel. Pero la posición futurista cree que nada se ha cumplido, que todo apenas se va a cumplir. Y ahí están los libros de Tim LaHaye, dejados atrás, ¿no? Left Behind Series. Y preterista, tiempo pretérito, ¿qué es? Tiempo pasado, es la posición que piensa que Apocalipsis, mucho de lo que está hablando tiene que ver con el tiempo de estas 7 iglesias, y es algo que Dios prometía que se iba a cumplir y que se cumplió generalmente en el tiempo pasado, pero que falta que se cumpla los capítulos finales de la llegada del Señor. Y hay unos locos que abrazan la posición preterista total y dicen, no, ya todo se cumplió, que es absurdo, Cristo no ha regresado, no ha venido. Pero hay unos que abrazan la posición preterista parcial. Recuerdo que cuando una ocasión estaba con mi pastor en la Ciudad de México, le pregunté qué pensaba él del fin de los tiempos, que si tenía que ver con Rusia, con lo que estaba pasando, con los países árabes. Y me dijo mi pastor, no, yo soy preterista. ¿Qué es eso? Yo no sabía de teología en ese entonces. Creo que la mayoría de Apocalipsis ya se cumplió. Y me sentí tan decepcionado de mi pastor, porque dije, ¿cómo que ya se cumplió? Estamos esperando que venga Cristo. Y bueno, al estudiar y ver académicos, me doy cuenta que la mayoría de los cristianos son futuristas. Y hay algunos académicos que son futuristas, pero la mayoría de los académicos más serios son preteristas.
porque ubican el mensaje de Apocalipsis como relevante a esas 7 iglesias en ese momento, pero se deja la ventana abierta a que todavía viene el desenlace final de la historia. Y yo me inclino más a esa posición preterista después de haber estudiado ahora. Mi pastor no me dijo nada, después de haber visto tantos eruditos bíblicos y ver las razones que dan. Pero hay una parte que es futurista, hay una parte que todavía no se ha cumplido. Y eso es lo que estamos tratando de discernir ahora, lo que está pasando en el mundo. Y por cierto, esta es una posición secundaria. Lo más importante es estar en Cristo. En la Biblia no dice qué tienes que creer de cómo sucederá exactamente el fin para poder ser salvo. La Biblia dice que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y que somos los santificados en Cristo Jesús, junto con los que en todo lugar clamamos al nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Hay puntos secundarios que podemos tener libertad como cristianos, pero tenemos que asegurarnos que pagamos el precio de estudiar, de meternos al texto bíblico. Ahora, por ejemplo, ¿por qué algunos son preteristas? Porque en Apocalipsis 13:18 dice que nadie puede comprar ni vender, sino el que tiene la marca de la bestia, ¿sí? La marca de este hombre poderoso que viene a regir, a oprimir al pueblo de Dios. Y dice que aquí hay sabiduría, que se suma el número de la bestia porque su número es un número de hombre. ¿Y se acuerda cuánto era su número? 666. El otro día tenía un video y de repente veo mi video y tenía 666 vistas. Y le mando rápido al grupo de media y le digo, por favor, alguien de ustedes rápido, véalo. No, no es cierto, estoy bromeando. No me gusta ese número. Bueno, 666, cuando uno usa las letras hebreas de cómo se escribía César Nerón, en la gematría, este método de interpretación donde los nombres tenían letras, así como en Mateo capítulo 1 vemos que había 14 generaciones desde David, 3 veces 14, y 14 es el nombre David, y Jesús es el perfecto descendiente de David que vendrá. La gematría hebrea, cuando tú pones César Nerón, suma 616. César Nerón mandó a matar al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Pedro, dice la tradición, que murió crucificado al revés porque dijo que no era digno de morir en la misma condición que su Señor. No sabemos si esta tradición es exactamente cierta, pero sí murió en Roma Pedro crucificado, y Pablo también murió decapitado como ciudadano romano. Ahora es interesante que la letra N, la letra Nun en hebreo, ¿sabes qué valor tiene? Porque no había números para los hebreos, las letras eran los números. Querías escribir un número, lo escribías con las letras del alfabeto. Así como ahora las letras romanas, la D es el 5, ¿verdad? La I es 1, 3 Is es el número 3. Bueno, ¿saben ustedes cuánto valía la letra Nun hebrea, la N en hebreo? 50. Entonces, César Nerón se podría escribir sin la última N. Por eso en inglés dice Nero, Emperor Nero, el emperador Nerón. Pero en inglés se dice Nero, no Nerón, como en español. Y así era en hebreo también. Y se han encontrado manuscritos antiguos de los primeros siglos que dicen: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque su número es número de hombre y su número es 616. No 666, sino 616. Porque la N valía 50. 666 menos 50, que se podía escribir sin la N, es 616. Entonces, evidentemente, el libro de Apocalipsis se escribe en un momento de persecución de un imperio cruel contra el pueblo de Dios, que quiere arrebatar el poderío y hacer que los cristianos se inclinen ante el emperador y le rindan adoración como un Dios. Y Dios dice: no. Yo tengo en mis manos la historia, voy a juzgar a la gran Babilonia, así como Dios juzgó a la Babilonia en el Antiguo Testamento, que cautivó y que persiguió al pueblo de Israel. Dice, la gran Babilonia ahora es Roma, el imperio romano. Entonces, por eso algunos ven esto como preterista, que mucho del libro tiene que ver con el pasado, pero que falta el desenlace final de la venida de Cristo. Pero otros meditan y dicen que esto lo ven como una figura de un hombre poderoso que va a venir también, así como César Nerón, que ha habido muchos anticristos en el mundo, así como Hitler y otros que han perseguido al pueblo de Dios.
y que en los tiempos finales algunos piensan que se va a levantar un gobierno mundial, para allá vamos, ¿no? O que se va a levantar alguien que va a oprimir al pueblo de Dios y que va a querer que renuncien a su fe o que se sujeten a creer como el Estado o demanda, y que va a haber una situación similar, así como cuando Cristo dijo: cuando oigan de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y había sucedido con Antíoco IV en el año 164 antes de Cristo, en el año 167, y en el 164 fue Hanukkah, que limpiaron el templo, y luego sucedió con los romanos que entraron, hicieron sacrilegio en el templo de Dios. Algunos creen que algo así va a suceder y que puede ser que esto sea algo del pasado, o puede ser que haya un sistema igual que nadie puede comprar ni vender, sino el que no está de acuerdo con el nuevo orden mundial, o el que no está de acuerdo con esta imposición política del mundo que persiguen y rechazan a los cristianos. Y eso pues cada vez es más posible, ¿no? Saben que ya hay todo listo para que haya un dólar digital. Saben que hacia allá va el mundo, ¿verdad? Monedas digitales, las criptomonedas, todo va a ser digital eventualmente. Ahora, eso son especulaciones, solamente especulamos. O bien pudo ser algo que tiene que ver con el pasado, pero que solo esperamos la venida de Cristo. Entonces, Apocalipsis dice: el ángel prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Ahora, ya vimos que hay 4 formas de interpretar Apocalipsis: idealista, historicista, futurista, todo, nada se ha cumplido, todo va a suceder, y preterista. Mucho se cumplió, solo faltan los capítulos finales, ¿ok? Hay 4 maneras de interpretar Apocalipsis. También hay maneras de interpretar este pasaje que habla de un milenio, de un reino de Cristo en la tierra. Y muchos ven esta posición y dicen: estas son las promesas que Dios hizo a Israel, donde el descendiente de David, que es Cristo, va a reinar desde Jerusalén sobre las naciones de la tierra, juzgando la maldad. El asunto es que todos los pasajes que hablan de la venida de Cristo hablan como algo majestuoso, final, donde Cristo ya viene a poner fin a la historia. Entonces los que creen que el milenio es real y no es simbólico, porque Apocalipsis es un libro lleno de símbolos en sus números, creen que es una profecía telescópica. ¿Sabes lo que es telescópica? Cuando tú ves con un telescopio y ves las montañas, y que va hacia más allá de lo que vemos al principio. Es como si ves una montaña y atrás de esa montaña hay otra montaña más grande, pero desde tu perspectiva ves solo como si fuera una montaña rocosa. No ves que hay una montaña, hay un valle o una milla, 1 kilómetro, y luego hay otra montaña. Desde tu perspectiva se ve como una, pero a la distancia hay un valle en medio. Entonces la profecía telescópica ve que los pasajes que dicen que viene Cristo y todo ojo le verá, y viene con sus santas decenas de millares, viene con sus ángeles en llama de fuego a traer juicio a los que no han creído en Dios, y que nosotros nos regocijemos al ver a nuestro Señor, lo ve como que viene, reina 1000 años, Satanás es atado, y después es desatado al final, las naciones se vuelven contra el Señor, y viene el Señor, juzga con poder, y ya viene el fin. Entonces hay varias maneras de interpretarlo. Esto se conoce como premilenialismo dispensacional. Esto es la serie Dejados Atrás. Yo sé que puede ser mucha información, pero también es bueno de repente educarse un poco. ¿Cómo ven? ¿Están presentes? ¿Están aquí? Ok, muy bien. Entonces aquí vemos que cuando Cristo murió y resucitó, está la historia de la humanidad, y entonces viene lo que se conoce como el rapto de la iglesia. La Biblia habla de un arrebatamiento, pero nunca habla de un arrebatamiento secreto donde se estrellan los aviones, los carros de los cristianos que fueron llevados. Entonces hay un rapto de la iglesia, luego hay 7 años de tribulación sobre la tierra, y luego Cristo viene primero por su iglesia y luego con su iglesia. Hay 2 venidas de Cristo. El problema con esta posición es que apenas la interpretaron así en 1850. Estás hablando de más de 18 siglos que ningún cristiano creyó esta posición. Pero hoy es la que todos, la mayoría creen. ¿Ok? Entonces es interesante porque dices: espérate, pues ¿cómo que nadie creyó esta posición? No, se inició con John Nelson Darby en 1850. Entonces hay un reino de 1000 años desde la nación de Israel. Muchos judíos se convierten a Cristo,
Satanás es soltado al final y hay un juicio final. Esta es una manera de interpretar ese pasaje de Apocalipsis 20 del milenio. Y esta posición es la que es más propensa a ver el lugar de Israel, lo que está pasando en Israel como el reloj profético de Dios que está haciendo tic, 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 tic. Están avanzando las manecillas y dices, oh, hay guerra, las naciones se van a ir contra Israel, las naciones árabes, ¿sí? Pero el problema es que en Apocalipsis dice que todo ojo le verá, no habla de dos venidas, de una secreta y luego con su iglesia. Ahora, esta es la posición que muchos académicos y actualmente mucha gente de la teología reformada sostiene. Yo he visto esa posición muy sólida, me agrada esta posición, pero hay cosas que todavía no encajan perfectamente. El amilenialismo es la posición que cree que el milenio no existe como algo literal, sino que para Dios un día son como 1000 años como el día de ayer. Dios no tiene presente el tiempo así como nosotros. Y el milenio es solamente hablando de un periodo de tiempo largo. Pero dicen, pero Satanás está atado. Y dice el amilenialismo, sí, en el sentido que la gente puede volverse a Dios, que la gente puede escuchar el evangelio y venir a Cristo, que puede ser libre en Jesucristo. Y algunos dicen, no, pues si eso es estar atado a Satanás, ¿qué sería si estuviera desatado? ¿No? Pero hablando de algunas posiciones, no está hablando de que Satanás no actúa, sino que la iglesia, a través del Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí, estamos siendo luz y trayendo consuelo y amor y paz y el evangelio que salva y que rescata a los adictos, a los adoloridos de corazón. Y el evangelio está avanzando. En ese sentido, Satanás está atado. Y Jesús dijo, si yo echo los demonios por el dedo de Dios, entonces verdaderamente el reino de Dios ha llegado entre ustedes, dijo Jesús. Entonces dicen, ahí está, el reino de Dios ya está aquí, pero no en su plenitud, y el milenio es esto que estamos viviendo. Pero ninguna posición encaja perfectamente. Ahora lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo, que venga el juicio final, y estamos esperando que el Señor venga en cualquier momento, como dicen en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, con sus ángeles para ser contemplado y adorado por su pueblo, pero también para traer juicio a todos los que se le rebelaron y no creyeron en Dios. Y el premilenialismo histórico es una posición que existe desde el primero y segundo siglo en algunos padres de la iglesia. El amilenialismo fue muy conocido en el tiempo de San Agustín, en el siglo IV y V, pero esta posición existe desde el primero y segundo siglo. El premilenialismo histórico cree que Cristo va a venir, la iglesia pasa la tribulación, porque la tribulación no es solo que Dios derrama su ira y juicio sobre los malos, sino que la iglesia está siendo perseguida porque los santos claman y todavía faltan algunos que van a ser martirizados y decapitados y muertos por causa del testimonio de Jesús, es el libro de Apocalipsis, y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y entonces Cristo va a reinar desde Israel en ese milenio y va a cumplir las profecías gloriosas que hizo a través de los profetas Isaías, Ezequiel, Zacarías, que están contempladas en el Antiguo Testamento. Y entonces viene Satanás es soltado y viene el juicio final. Ya todos saben escatología hoy. Tremendo, cuánto han aprendido, ¿verdad? Saliendo les vamos a preguntar, y el que se lo sepa le vamos a dar una tarjeta de $50. ¿Verdad? Y ahora sí prestaron atención. Dice, viejo, despiértate para que vaya. Ok. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Has escuchado hablar del Armagedón? Hasta la película de Bruce Willis, ¿no? El Armagedón. Pensamos en Armagedón y el fin de los tiempos, ¿no? Era un valle en Israel, el Armagedón, en Megiddo, un valle donde se pelearon muchas batallas importantes. Ahí murió el rey Josías, por ejemplo. Era un valle importante que se prestaba para la guerra. Entonces el autor de Juan dice que reunió a las naciones en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa. Dios se acordó de la gran Babilonia, ahí está hablando del imperio romano que persiguió a los cristianos, y le dio a beber de la copa llena del vino de la ira de su castigo. Todo esto me puedo quedar 1 hora en cada versículo hablando, Entonces estamos yendo rápido. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice algo muy interesante Pablo, que ahí es un punto a favor del premilenialismo histórico más que el amilenialismo, y es que ninguna posición encaja hacia la perfección, como que Dios deja el misterio para que nosotros estemos estudiando su palabra y estemos esperando su venida. Y dice, entonces se manifestará, dice Pablo, aquel malvado
a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Imagínate gente como Hitler, gente poderosa como Stalin, que mataron y aniquilaron a millones de personas, y gente que se pone en contra de Dios, y de repente viene Cristo, aquel montado en el caballo blanco que tiene en su muslo un hombre que es Rey de reyes y Señor de señores, y viene el Señor con su poder y sus ángeles y solamente le hace así. ¿Sí? Aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces parece ser que no solamente es César Nerón por el 666 de Apocalipsis 13:18, sino como que va a haber un malvado, un inicuo, un hombre sin ley que no se somete a la voz de Dios, y que de alguna manera hay una como Antíoco IV Epífanes, como César Nerón, como Domiciano, como Hitler. Alguien va a estar allí a quien el Señor va a derrocar, y dice que con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Si tú estás escuchando este mensaje y estás aquí, yo no sé si alguien te ha hablado de Cristo en el pasado y tú dices, ay, es que no, a mí para la religión no. No seas negligente con el tiempo de gracia que Dios te permite recapacitar y volverte a Él, porque Dios te ama, porque Dios te busca y porque Dios te ofrece la oportunidad de arrepentirte en Jesucristo. Amén. Israel como nación no es el pueblo de Dios en el sentido a que son salvos. Tenemos que orar por la salvación de Israel. Ya lo comenté al principio. Pero sí en cuanto a ser un pueblo al cual Dios hizo promesas, y que en Romanos 11 dice de que Dios no ha acabado su obra con Israel y quiere que sean salvos. Quiero aclarar que lo que está pasando en la guerra ahora, no todo lo que haga Israel político va a ser correcto. Pero Israel tuvo su tierra porque fue un pueblo perseguido por 19 siglos. Y ustedes saben que el holocausto nazi de 1939 a 1945 exterminó a 6 millones de judíos, hombres y mujeres inocentes, los metían a las cámaras de gases, dizque se iban a bañar, quítense la ropa y así entre todos como animales en camiones, métanse, los vamos a bañar, y de repente gases químicos y todos caían muertos. Otros los ponían en la noche, en la nieve, desnudos en la nieve, la vergüenza en público, flaquitos, después de explotarlos trabajando, de no darles de comer, ver las fotos y se te desgarra el corazón de verlos hueso pegado a la piel, y todos encadenados, y el experimento de poner alambres electrocutados, y el primero de los días que se caía se electrocutaba, y como todos estaban conectados por alambres, todos se morían electrocutados. Eso es satánico, eso es diabólico, eso es como ahorita lo que hace Hamás de cortar la cabeza de niños. Eso es del diablo. Y por eso se les dio su tierra. Decía Rey Dalio, que es un gran estratega que maneja el Bridgewater Associates, un fondo de inversión que es el más grande del mundo con 125 billones de dólares, un hombre muy inteligente. Él decía, porque ellos tienen medidores para saber si invertir en el mercado de valores, cómo está el mundo, la situación geopolítica y financiera. Y esta semana dijo, hay un 50% de posibilidad de una guerra mundial a medida que el conflicto entre Israel y Hamás se extiende. Y es algo que hay que prepararnos, hay que pensar, hay que comprar unos costalitos ahí de arroz y frijoles, ¿no? Y estar al pendiente, aunque si mandan una bomba aquí al campo militar, ya todos estamos como pollo frito, de verdad, así a la distancia, exterminados en un instante por una bomba. Y pensar que aquí está arriba Canadá, Alaska, y pegado con Alaska casi se está besando con Rusia. Aquí estamos, el lugar más cerquita a Estados Unidos, estamos de este lado, donde estamos nosotros. Ahora, no solo es Israel y palestinos el conflicto. Quiero que entiendas esto, iglesia. Hamás es la organización terrorista que gobierna Palestina, y Hezbollah es una organización que está en Líbano, arriba de Israel, al norte. Y tanto Hamás como Hezbollah son organizaciones terroristas que son patrocinadas por Irán. Irán es el mayor promotor de terrorismo en el mundo. El terrorismo es una tontería, es algo diabólico, satánico. Israel se ha vuelto tan duro de construir murallas
porque desde las cocinas, desde las casas, desde las escuelas les lanzan cohetes para matar a civiles. Y se han vuelto súper duros porque viene una viejita y adentro la viejita está empaquetada con bombas. Se lo explota y ¡pum! Se lleva muertos a varios soldados y civiles en una bomba. Yo no sé cómo encaja en la conciencia de un ser humano que eso está bien y que te van a esperar en el cielo, vas a ser premiado por haber hecho semejante cosa. Eso es lo que el Islam extremo, pero como vamos a ver no es tan extremo, enseña. Si se mete Irán a la guerra, si se mete Hezbollah y Israel se defiende, ya mandó Estados Unidos un barco destructor, el Gerald Ford, un barco gigantesco lleno de aviones con bombas para hacer sentir su presencia en el Medio Oriente. Si se mete Irán, se va a meter Estados Unidos. Y si se mete Irán, son como amiguitos con Rusia también. Y también atrás de esto, o sea, ahí vemos en el centro de Israel en ese mapa y está rodeado por Egipto, por Jordania, por Siria y por Líbano. Y del otro lado está Saudi Arabia, está Irak, puros países musulmanes. Y el único país que no es musulmán ahí es Israel. Están rodeados. Cuando recién fue declarado Israel una nación, todas las naciones árabes vinieron, la coalición para destruir Israel y perdieron la guerra. Luego en 1967 hubo algo milagroso donde todas estas naciones iban marchando contra Israel, un ejército chiquitito contra millones de personas, un ejército súper numeroso, y Dios les dio una victoria impresionante. Dicen que es algo milagroso la guerra de los 6 días, que en 6 días un país pequeñito derrotó a todos sus enemigos que habían jurado que iban a exterminar a Israel del mapa y que Israel no iba a ser más. Ahora, el conflicto, hermanos, que estamos viviendo en Israel, el peligro es que se salga de proporción y que explote una tercera guerra mundial. ¿Sabes cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? 60 a 80 millones de personas. Pandemias, como fue en la Primera Guerra Mundial de 1917, la gripe española, que arrasó a muchas personas porque la guerra trae muerte, la guerra es horrible, la guerra trae muerte, trae dolor, trae pandemias. Que Dios nos libre. Por eso se tituló este mensaje, El conflicto en Israel y el fin del mundo. Porque estamos hablando qué dice la Biblia del fin del mundo, de los tiempos, y qué sobre la profecía de Israel y de lo que está sucediendo y cómo interpretar Apocalipsis y el tiempo del fin. ¿Están aprendiendo? ¿Están contentos? Espero que sea de bendición. Ahora, quiero que me regalen unos minutos más y voy a ir rápido hablando la importancia de lo que está sucediendo con Palestina. El mundo musulmán son 1.6 billones de personas en el mundo y dividen el mundo, la teología musulmana, como Dar al-Islam, la habitación del Islam o la casa del Islam, o Dar al-Salam, Salam Aleikum, o Shalom, significa la casa de paz. Entonces hay casa de Islam y casa de paz. ¿Y cómo crees que se llama el resto del mundo que no son musulmanes y que no se rigen bajo la ley musulmana de Sharia? ¿Cómo se les llama? Dar al-Harb, que significa casa de guerra. O sea, si abrazas nuestra religión, casa de paz. Si no abrazas nuestra religión, casa de guerra. Eso es la teología musulmana. Hay una carta fundacional de Hamás y quiero que lo vean porque en la universidad donde vivimos, en Washington, en Seattle, y en Inglaterra y en Francia hubo movimientos de gente que dijo liberen a Hamás, liberen a los palestinos. Los palestinos han estado oprimidos por la brutalidad de Israel, dicen por 75 años, y la realidad es que los palestinos están gobernando a sí mismos y constantemente han querido la aniquilación del Estado de Israel. Yo no digo que Israel ha sido perfecto, ni que todo lo que haga Israel tenemos que aplaudirlo. Si Israel hace algo que es injusto, como cristianos decimos eso es injusto, porque creemos en un Dios que ama a todas las personas por igual y que es un Dios que sostiene la justicia. Amén. Pero también hay que entender qué está pasando. Y los palestinos, algunos están en contra de Hamás, pero no les queda de otra, están sometidos, pero la mayoría los eligieron como sus gobernantes siendo un grupo terrorista. ¿Y sabes lo que cree Hamás? Que, por ejemplo, la BBC de Inglaterra, en árabe, viviendo en Londres, Inglaterra, un país que cree en la libertad de expresión y libertad de religión y democracia,
estaban diciendo que cuando entraron estos 1,500 terroristas militantes y mataron hombres, mujeres y niños y violaron mujeres, ese día que pasó eso dijeron: hoy es un gran día de esperanza. La BBC de Inglaterra, hablando en árabe. Entonces, ¿qué cree Hamás para saber? Me encantaría que la gente que se manifiesta, sí, pidamos libertad por los palestinos, está muy bien. Pero ¿qué cree el gobierno palestino? Esta es la carta fundacional, fundamento del gobierno de Hamás, y estos son los principales puntos, y no lo estoy inventando, eso es algo oficial de ellos. El movimiento de resistencia islámica es un movimiento palestino cuya fidelidad es a Allah, al Dios que ellos creen, ¿no? Que era un Dios de la luna en Arabia Saudita en el tiempo de Mahoma, 570 años después de Cristo. Y su forma de vida es el Islam. ¿Sabe lo que significa Islam? Sumisión. Y si no te sometes, te someten. Este hace todo lo posible para izar la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina. Vamos a ver qué más creen. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo ¿qué? Destruya. De la misma manera que destruyó otros en el pasado. Todos esos territorios, Egipto, Jerusalén, Constantinopla, Turquía, eran cristianos hasta que fueron conquistados era de la iglesia ortodoxa hasta que fueron conquistados por el Islam en el año 750 y luego cayó Constantinopla en 1454. La tierra de Palestina es posesión sagrada, consagrada a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Estaba viendo un programa donde Itiel Arroyo había invitado a un amigo cristiano que vive en Jerusalén y dice que un amigo cercano habían contratado un albañil que les construyó algo en la casa en Jerusalén y plantó un árbol y le dijo gracias, qué lindo, y se llevaban bien. Le dijo gracias por haber plantado ese árbol, no tenías que hacerlo, que lo pusiste de tu parte. Dijo no te preocupes, no lo planté para ti, lo planté para nosotros porque algún día esta casa va a ser mía. Así le dijo. Entonces, es posesión sagrada, consagrada a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla ni ninguna parte de la misma. Artículo 11. La liberación de Palestina es una obligación de cada musulmán donde quiera que se encuentre. Artículo 13. Para pelear, ¿no? No existe. Veía al presidente Andrés Manuel López Obrador, mexicano, y estaba dando una conferencia y dice, no, México tiene una posición neutral, decía. Porque dice, esperamos. Y cuando oigo, me desespero cuando lo escucho, ¿no? Le tengo que poner al 4. Esperamos que haya y tú, dale, dime qué me vas a decir, ¿no? Bueno, que haya una solución pacífica, que se resuelva hablando las cosas, ¿no? Y eso mucha gente cree, que se traigan a los palestinos, traigan a los israelíes, que ellos decidan por sí mismos, que lleguen a un acuerdo. Pero mira lo que dice la organización Hamás. Esto está en su artículo de fundación. No existe ninguna solución al problema palestino, sino solo por medio de la yihad, guerra santa. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. Eso dice Hamás. Y mira lo que dice en el artículo 7. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritarán, oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. ¿Te das cuenta a lo que se está enfrentando el Estado político de Israel? Y dicen, no, es que, y de repente ponen, pues claro, si desde las escuelas te mandan cohetes y desde las cocinas de las personas te mandan cohetes, y ¿sabes lo que es Israel? Vamos a bombardear, quítense por favor, mandan flyers, mandan llamadas, vamos a disparar en este edificio, saque a todas las personas que están alrededor porque estamos a punto de soltar una bomba en los siguientes 5 minutos. Jamás no hace eso, va y viola a las mujeres, decapita a los niños, pero Israel sí les avisa, no es lo mismo. Pero ahí están muchos en la Universidad de Seattle, Palestina, liberen a Palestina, y de repente cuando Israel tira las bombas, la gente dice, qué salvajes, qué animales, ¿cómo? Y sí, es una tristeza ver donde había viviendas, pero ¿qué haces cuando constantemente te mandan 5,000 cohetes en un día que te pueden matar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos? Esto es lo que la gente no ve. Las muertes atribuidas al Islam son 270 millones. Ahora tú me puedes decir, pastor, pero ese es un grupo terrorista extremista. Eso no cree el Islam. El Islam es una religión de paz.
Recuerdo que una vez vi un cartel que tenía un musulmán porque si tú dibujas al profeta Mahoma, vienen y te incendian el lugar y te quieren matar, ¿sí sabías? Por hacer una caricatura. Y tenía un cartel que decía: córtenle la cabeza a todos los que digan que el Islam es violento. No es broma, así decía el cartel en su ignorancia. Me identifico cuando veo la gente que me escribe en YouTube: usted es un ignorante que no sabe la verdad. Sí, porque de verdad no saben ellos lo que están diciendo y creen que el Islam no es violento, pero estás mandando que corten la cabeza al que diga que es violento. Mira, esto es el libro sagrado. Para nosotros tenemos la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. El Islam dice que la Biblia le hemos cambiado, que están equivocados. Hay 5, y los mormones dicen lo mismo. Hay 5,700 manuscritos del Nuevo Testamento griego, el libro más confiable de la antigüedad. Mira lo que dice el Santo Corán en Sura 8, 12 al 13. Dice: infundiré terror en el corazón de los incrédulos, córtales el cuello y los dedos, porque están contendiendo contra Dios y su apóstol Mahoma. Dios es estricto en el castigo. Esto es el libro del más misericordioso Dios de Alá en el Corán. Esto es palabra de Dios para ellos. Sura 9:5: pelea y mata paganos donde quiera que se hallen, rodéalos y espera por ellos usando toda estrategia. Sura 9:29 al 31: combatan a aquellos que no acreditan a Mahoma o a la religión verdadera, aun si ellos sean la gente del libro, cristianos y judíos. Sura 5:36 al 38: el castigo para aquellos que están contra Dios y su apóstol es la ejecución o la crucifixión, o córtales la mano y pie en lados opuestos del cuerpo o el exilio. Entonces, cuando los militantes que están luchando por Palestina son indoctrinados por Hamas y leen el Corán, ¿usted cree que no tienen autoridad para hacer lo que hacen? Su palabra de Dios, que ellos creen que es palabra de Dios, de ellos, el Corán, los está mandando a hacer esto. Ahora, ¿todos los musulmanes son así? No, hay musulmanes que son lindas personas, sí, que tratan de enfatizar el amor y la misericordia de Alá, sí, pero están engañados en una religión falsa que surgió 600, 700 años después de Cristo y que tuerce las escrituras y les engaña a ellos. Y el Corán 135 veces el Corán menciona a Jesús, Isa, y dice que es una blasfemia decir que es el Hijo de Dios, que Él no murió en la cruz, y es una distorsión del cristianismo, porque no es cristianismo. Mira lo que dice: pero aquellos que rechacen la fe, que huyan, búscalos y mátalos donde quiera que los encuentres. Sura 4:89. ¿Para cuántos de ustedes es nuevo saber que el libro más sagrado de la religión del Islam tiene este tipo de mandatos? Si es nuevo para ti, levanta tu mano. Qué interesante, ¿verdad? Porque los conocemos y decimos: ay, la religión de paz. Y yo los veo, su devoción, como a 5 veces al día, 3 veces al día, perdón, 5 veces al día, los 3 veces son los judíos en el tiempo de antiguo, 5 veces al día se postran para orar. Mahoma tuvo 3 esposas, una de 6 años de edad. Tuvo relaciones con la niña cuando la niña tenía 9. No toleraba críticas, exigió que fuese asesinado un anciano, Abu Afak, que escribió criticando al Islam. Una mujer llamada Asma escuchó lo sucedido y escribió un poema llamando a la gente a adoptar una posición contra el Islam. Mahoma pidió su muerte. Al hombre que la mató, Mahoma le dijo: has ayudado a Dios y a su apóstol. Mahoma expulsó a los judíos y cristianos de Arabia y una vez en el mercado de Medina cavó trincheras y decapitó a 700 judíos. Para nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Una vida perfecta, que dijo: si te dan una mejilla, pon la otra. Ama a tus enemigos. La ley y los profetas se resumen en: ama a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el cristianismo también ha matado en las cruzadas, la guerra contra los musulmanes y en la Santa Inquisición. Sí, pero nada de eso lo puedes atribuir a las enseñanzas de Jesucristo. Pero el Islam no se salva de eso. Por eso es que hay grupos terroristas. Por eso es que hay gente que se vuela. Porque entonces eso es lo que está enfrentando Israel. Entonces podemos decir: Israel está oprimiendo. Se está defendiendo. Les mataron a sus niños, los decapitaron, les violaron a sus mujeres. No ha funcionado ningún acuerdo de paz. Solo Dios sabe dónde va a quedar esto. Hubo celebraciones en el mundo tras la matanza de civiles en Israel. Reporteros árabes de la BBC de Londres lo describieron como un día de esperanza. Jamás se reúne en hospitales, en el piso de abajo, disparan misiles desde escuelas y casas, les han enviado millones de dólares o billones de dólares para reconstruir. ¿Y sabes en qué lo gastan? ¿En escuelas, en tubería, en agua potable? No, lo gastan en misiles y en armas.
Solo para que tengamos un poquito de perspectiva, ¿no? Todos podemos investigar. Conclusiones y reflexiones para terminar. Gracias por haber aguantado esta cátedra de hoy. Hoy fue un día largo, pero fue importante. Estas son las conclusiones de lo que hoy aprendimos. Aprendimos bastante, ¿verdad? Habrá un fin del mundo y Cristo volverá y debemos estar alertas. Cristo va a volver. ¿Es esto el principio del fin? Puede ser, no lo sé, eso solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que parece que hay un plan en las Escrituras de Dios con Israel. Puede haber una tercera guerra mundial en lo que está pasando ahorita. Puede haber. Que al rato tenemos que quién sabe qué va a pasar, ¿no? Meternos en shelter, no en shelters, ¿cómo se llama? En bunkers, buscar. Si nos agarran aquí, nos mandan una guerra. Estados Unidos manda alguna, se mete Rusia, China. Rusia y China quieren quitar a Estados Unidos, quieren quitar el dólar, quieren convertirse en el nuevo poder del mundo. Pero lo difícil es que han gobernado horrible. Han hecho genocidio, masacres. Y puedes decir, pero Estados Unidos también en Irak Sí, tristemente la guerra es horripilante, pero no se compara la situación de las violaciones a los derechos humanos, de la falta de libertad de expresión y de religión, que meten a la cárcel a los enemigos políticos. Si algún día en el año 2050, si Cristo no viene antes, llega a estar Rusia o China en el poder, vamos a sufrir muchísimo como humanidad. Va a haber mucho dolor, así que aprovecha estos días que estás viviendo. Cristo volverá y debemos estar alertas. Puede haber una tercera guerra mundial. Toda la gente tiene valor ante Dios sin importar su raza. Dios ama a los palestinos y quiere que los palestinos le conozcan y conozcan su salvación, que vino a salvarles y que Cristo es suficiente para darles libertad. Que Dios ama a Israel. Es su pueblo rebelde, endurecido parcialmente, pero quiere alcanzarlos. Tenemos que orar por la salvación de los judíos. Dios desprecia la injusticia en cualquier país y etnia en que se dé, pero no todos los lados son iguales. Alguien dijo algo que es interesante: si los árabes dejan las armas, se acaba el conflicto. Si Israel deja las armas, se acaba Israel. Porque los musulmanes dicen esta es tierra santa. Y esto une a 1.600 millones de musulmanes, de decir, saquen a Israel y extermínenlo. Esa es la realidad de lo que se está viviendo allá. Debemos amar a la humanidad, la justicia y la verdad. Si hay algo que es injusto, hay que decirlo. Somos luz del mundo. No todas las religiones son iguales, ¿está de acuerdo? Es que son diferentes maneras de llegar a Dios, con que tú te tengas fe. Todas las religiones son iguales. No, Señor, no todas las religiones son iguales. La libertad tiene un alto precio. Cuesta la sangre de la gente. Porque el ser humano está entregado al pecado, separado de Dios, es un egoísta, sin afecto natural, que quiere destruir y controlar a otros. La libertad cuesta. Aquí están dejando que la gente se mete y roba las tiendas y nadie ni siquiera los detiene y le dice, vas a la cárcel, le quitaste la propiedad a alguien más. ¿Cuánto tiene que robar aquí para que te metan a la cárcel? ¿Cuánto es? ¿Cómo? Más de $900. Qué increíble, ¿no? O sea, te robaste algo de $500 o de 100. ¡Ey! Y la seguridad interviene. No, déjenlos. Y el país yéndose al hoyo. La libertad tiene un alto precio. La vida es frágil y debemos valorarla. Amén. Solo Cristo traerá justicia perdurable. Y nosotros anhelamos aquel día y decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Porque vivimos tantas injusticias en este mundo. La palabra de Dios y sus promesas se cumplirán. Así como Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra y se cumplió lo que dijo, también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cristo va a volver un día. Y como iglesia tenemos que proclamar que hay vida y salvación en Él, que Él vive, que Él cumplió profecías, que Él resucitó, que Él es el creador del cielo y de la tierra, que Él merece nuestra adoración, nuestra vida, nuestro corazón. Debemos proclamar a Cristo y vivir para Dios. Y Jesús nos dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Hermanos, preparemos nuestro corazón para agradar a Dios. Gracias por su paciencia hoy. Un mensaje largo pero necesario para entender los tiempos. Estemos orando por Israel,
por Palestina, por la paz en el mundo y porque el evangelio de Cristo alcance a las naciones de la tierra. Y vamos a comenzar aquí. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este día especial. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos ha tocado vivir por muchos años en un tiempo donde hemos tenido relativamente paz, Señor, comparado a muchas épocas. Te pedimos por nuestros hijos y la siguiente generación, porque el mundo que le estamos heredando no es un mundo fácil. Te pedimos, Padre, que tu palabra se expanda, que nos uses como un instrumento para que muchos conozcan de Cristo y su salvación. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Yo quiero hoy asegurarme que salgo de este lugar habiendo orado y habiéndole dicho a Cristo que lo necesito, que quiero que venga a mi vida y yo quiero estar preparado para el día en que Cristo vuelva. Si Dios habló a tu corazón, todos están orando con el rostro inclinado. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Solamente quiero ver, ¿habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús hoy? Tenemos una persona atrás. Que Dios te bendiga. Al final, por favor, queremos orar contigo. Dios te bendiga. Por favor, acércate al final con nosotros. Gloria a Dios. Me parece que vi dos manos, una mano aquí también. Si Dios habló a tu corazón, iglesia, ahí en tu lugar, dile: Señor, quiero vivir para ti. Quiero estar preparado para cuando tú vuelvas y quiero que mi familia sea salva y quiero ser fiel a ti hasta que tú vuelvas, Señor. Aquí está mi vida. Levanta tu mano en tu lugar. Si tú eres un hijo de Dios y quieres vivir para el Señor, levanta tu mano en tu lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, te alabamos, te exaltamos. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.